Bueno, muy buenas tardes a todos en este 11º capítulo de nuestro podcast Política para Todos. El día de hoy queremos tratar un tema que a mí me interesa mucho, que es la cerveza. ¿Por qué? Porque en la reforma tributaria que presentó el gobierno nacional está planteando modificarla. Recuerdan ustedes que en la sesión pasada mencionamos la posibilidad de que el gobierno nacional presentara una ley de financiamiento. ¿Qué significa esto? Una ley que financie el presupuesto general de la Nación 2026, que se radicó una semana después del 20 de julio por 527 billones, pero depende de la aprobación de la ley de financiamiento, que es por 26 billones de pesos. ¿Y eso qué implica? Pues un esfuerzo enorme que pretende hacer el gobierno para aprobar esta ley que trae todo tipo de medidas, desde impuestos a la comida, a la gasolina, a los licores, a la cerveza y otra serie de medidas que vamos a estudiar detalladamente en otra sesión, pero el día de hoy vamos a centrarnos puntualmente en dos temas, y es la propuesta de aumentar los impuestos a la cerveza y a los licores, por ejemplo, al aguardiente. Entonces, como este es un tema de interés de todos, lo primero que hay que decir, y los invito a que vean, es esta tabla donde mostramos cuánto se puede llegar a subir la cerveza. Si hoy una cerveza, por ejemplo una Póker, una Águila 330 en una tienda de barrio se vende a 3.000 pesos, con esta nueva reforma va a llegar a costar 5.000 pesos. ¿Por qué? Porque plantea esta ley de financiamiento cambiarle la estructura tributaria. Y en esta tabla queremos explicarles cómo es la estructura hoy en día. Hoy en día se paga un IVA del 19% y se paga un impuesto al consumo del 48%. Así que lo que pretende hacer esta reforma, esta ley de financiamiento, es eliminar esta estructura y que la misma sea igual a la que tienen los licores y los vinos. ¿Que cómo funciona? Hoy en día esa funciona, se paga un IVA del 5%, pero se paga un impuesto ad valorem, que es un porcentaje sobre el precio al consumidor, y además por cada grado alcoholimétrico que tenga la bebida alcohólica se paga, por ejemplo, en el caso del aguardiente, hoy en día se pagan 342 pesos. Pero esta reforma, entonces, ¿qué es lo que plantea? Y quiero que lo vean en esta gráfica. Lo primero, para la cerveza, va a pagar el mismo 19% de IVA. Pero adicionalmente, ya no va a pagar un impuesto al consumo que era de un 48%. Más o menos hoy en día pagaba 576 pesos y va a pagar dos impuestos adicionales, que es el ad valorem, que es ese precio al consumidor, y va a tener que pagar un 30%. Cuando se va a hacer ese pago, se excluye lo que se pagó de IVA y lo que se paga por el componente específico del grado alcoholimétrico, y por cada grado alcoholimétrico se va a pagar 330 pesos. Y como algunos saben, en general las cervezas, una Águila, una cerveza Póker, tiene 4.5 grados de alcohol. Así que el primer cambio grande que vemos es que solo por el pago de ese grados alcoholimétricos se van a pagar 1.485 pesos. Entonces veamos cómo en la estructura vigente paga hoy del impuesto al consumo 576 pesos y pasa a pagar por el grado alcoholimétrico automáticamente 1.485 pesos. ¿Eso qué significa? Que si yo hoy en día voy a una tienda y pago 3.000 pesos por una cerveza, solamente con esta primera modificación ya estoy pagando el 50%, casi 1.500 pesos, solamente por ese componente específico del grado alcoholimétrico. Triplican
el impuesto al consumo. ¿Y esto a quién se va? A las gobernaciones. Y esto es muy importante que lo tengan presente porque esto va a ser importante para la discusión. Pero lo segundo, y como les mencionamos, se incluye un impuesto ad valorem que se cobra un precio al consumidor. Cuando se hace la venta al consumidor se paga un 30%. Ahí se descuenta lo que yo ya pagué del IVA y lo que se paga por los grados alcoholimétricos, pero solo ese impuesto, supongamos que se va a vender a 5.000 pesos la nueva cerveza por todos estos impuestos, se pagaría por ese ad valorem casi 1.000 pesos y de IVA se pagarían 383 pesos. ¿Esto qué significa? Dos cosas. Lo primero, ¿quién es el que más se va a ver afectado? Obviamente los tenderos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy los tenderos, una empresa grande le vende una águila, una póker a 2.000 pesos y ellos la venden en el mercado a 3.000. Ellos tienen una ganancia más o menos del 30%, unos 900 pesos, y después, como están en el régimen simple, pagan un porcentaje de esa ganancia. Ellos se quedan entonces con un 900 pesos, un 30% libre. Pero con la nueva estructura, la cerveza ya no va a costar en el mercado los 3.000 pesos a la cual les vende a ustedes el tendero, sino que les va a tener que vender a 5.000 pesos. Eso es un aumento de más o menos el 66%. Muchísimo. ¿Por qué? Por lo que explicamos, se tiene que pagar ahora un impuesto por los grados alcoholimétricos que es de 1.500 pesos, una barbaridad. Además, se tiene que pagar un ad valorem que es casi de 1.000 pesos. Acuérdense que es el 30% del precio al que se vende al consumidor y se paga un IVA que cuando va a pagar el IVA pues no se incluye pues lo que ya pagué de ese componente específico, pero más o menos paso a pagar un IVA de casi 382 pesos. ¿Y esto qué hace? Que la única forma para que el tendero pueda seguirse ganar sus 900 pesos por cada cerveza es que la venda a 5.000 pesos. Entonces, ¿esto qué significa? Estos impuestos que el presidente y el gobierno dicen que le pegan a los más ricos, pues obviamente no es así. Le pega a la gente del común. ¿Por qué? Porque el 80% de los consumidores de cerveza está en los estratos medios y en los estratos bajos. Este es un producto de consumo masivo, que la gente lo consume en estos estratos, pero ahora el gobierno le quiere dar un tratamiento e igualarlo a los licores, por ejemplo al aguardiente, al whisky, lo cual me parece absurdo. ¿Por qué? Por dos razones. Porque primero, el contenido de alcohol de la cerveza es muchísimo menor. Tiene solo 4.5 grados alcohólicos, mientras que un whisky, un aguardiente, tiene mínimo 29 grados. Entonces, decir que se pueden equiparar, pues no tiene sentido. Pero además, esta nueva estructura lo que hace es que un producto que era de 3.000 pesos, al cual podía acceder la clase trabajadora y las clases medias, ahora va a costar 66% más. ¿Y esto a quién más afecta? Pues a los tenderos del país. ¿Por qué? Porque un aumento de un producto en un 66% pues hace que el volumen de ventas se vaya a ver afectado en un 30 a 50%. Es que es algo normal. ¿Por qué? Pues porque el precio subió. Si se dobla el precio, si se sube casi en un 66%, obviamente pues la gente ya con la plata que tiene pues no puede comprar 2 cervezas sino una. Entonces el volumen se va a caer. Pero lo segundo que me parece importante analizar en este cuadro y que vimos acá es que se incrementa el precio a 5.000 pesos. Pero ¿cuál es la justificación del gobierno?
En primer lugar, dice que esto es para los más ricos, pero en segundo lugar, cuando uno lee la exposición de motivos del proyecto de ley, menciona el tema de la salud. Dice que lo que se busca con esto es desincentivar el consumo y que son impuestos para que la gente no consuma este tipo de productos. Pero cuando uno entra a analizar las cifras, evidentemente, pues es innegable que hay temas de salud relacionados con el consumo de alcohol, pero hay unas afirmaciones que hacen en esta exposición de motivos que yo la verdad francamente no entiendo. Por ejemplo, mencionan que el consumo de cerveza ha crecido en un 50% en los últimos 3 años. Esto no sé de dónde lo saca, pero miramos el estudio que ellos citan, un estudio que hace Proesa, el Centro de Estudios de Protección Social y Económica de la Salud de la Universidad ICESI, y lo que dice ese estudio, y se los quiero leer literalmente, dice es que ese aumento ha sido del 2012 al 2022. Dice, este aumento relativo es menor al crecimiento del 50% en el consumo aparente, que pasó de 2,04 miles de millones de litros a 3,06 miles de millones de hectolitros. Pero esto se refiere obviamente a un tiempo que es del 2012 al 2022. ¿Por qué? Dice además, se observa que en el caso de la cerveza el impuesto aumentó un 12,6%, pasó de 643 en 2012 a 724 en 2022, mientras que la exposición de motivo, no sé por qué, menciona y dice que el consumo de cerveza aumentó y dice entre 2020 y 2022 el consumo aparente de cerveza pasó de 2,2 a 3,1 millones de litros y menciona este estudio de la Universidad ICESI, pero esa cita está mal. Esto es del 2012 al 2022. Pero entonces la pregunta es, ¿se cometió adrede este error o no? Porque claro, cuando uno lee en la exposición de motivos que el consumo de cerveza aumentó casi en un 50%, pues eso da a entender y alarmar que el consumo se disparó en Colombia, pero eso no es cierto, eso no es así. Y cuando uno analiza el consumo per cápita por países, se da cuenta que el consumo en Colombia todavía es muy bajo. Por ejemplo, el primer país del mundo en consumo per cápita al año, adivinen cuál es. No es Alemania, es República Checa, donde consumen 143 hectolitros per cápita. Alemania está en 104 hectolitros per cápita. En España, 85 hectolitros per cápita, y cuando llegamos a Colombia, Colombia está más o menos en 58 hectolitros per cápita, ya se está acercando a los 60. Así que si comparamos con todo el mundo, pues no estamos en los países donde más se consume, ni siquiera en Brasil. En Brasil hay un consumo per cápita de 70 hectolitros, así que este argumento de la salud, pues donde plantean que se debe desincentivar el consumo, genera muchas preguntas, porque uno, al analizar lo que expresa el gobierno en la exposición de motivos, lo que da a entender es que hay muchas muertes relacionadas con el consumo de alcohol, que el 4,1 de las defunciones totales tienen que ver o son atribuibles al uso de alcohol, lo cual amerita que se tenga el impuesto al consumo, pero ese impuesto al consumo ya se tiene, pero llegar a triplicarlo, pues francamente no se entiende. Y cuando uno ve estas cifras y ve que no es cierto que el consumo haya crecido un 50% en los últimos 3 años, sino que ha sido desde el 2012,
lo cual significa que cada año ha crecido entre un 3-4%, es un crecimiento normal del consumo, pues uno no entiende por qué el gobierno nacional quiere crecer el recaudo de los impuestos de esta forma que, según la exposición de motivos, ellos mencionan que quieren recaudar en impuestos a los licores y cervezas aproximadamente 6 billones de pesos. Eso es muchísima plata, porque ¿esto de dónde sale? Del consumidor. El consumidor es el que se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque se le va a encarecer la cerveza. Pero ahora analicemos, por ejemplo, el caso de los aguardientes. Los aguardientes, si hoy en día una botella de aguardiente cuesta 37,000 pesos, con la modificación que se hace va a costar 52,000 pesos. Es un aumento del 44%. ¿Y qué hace el gobierno? Le aumenta el IVA, que está hoy en día en 5, se lo aumenta al 19% y establece que 5 de esos puntos va destinado a las regiones. ¿Para qué? Para financiar la salud. Pero aumenta el impuesto ad valorem. Recuerdan que en la cerveza lo ponen el 30% sobre el precio al consumidor, pues acá también va a quedar igual, y establece que por cada grado alcoholimétrico va a pagar, en el caso de los aguardientes, ya no 342 pesos, sino 750 pesos. ¿Esto qué significa? Que se dobla prácticamente lo que se paga por grado alcoholimétrico. Entonces, si vayamos al caso de esos impuestos por grado alcoholimétrico en una aguardiente de 29 grados, hoy en día paga 9,918 pesos y pasaría a pagar 21,750 pesos. Y en relación al ad valorem, hoy en día paga 6,500 pesos, que es el 25% del precio al consumidor. Eso lo aumenta el 30% y pasaría a pagar más o menos 8,000 pesos. Y también el IVA lo sube del 5 al 19%. Entonces, una botella de aguardiente que costaba 37,000 pesos, ahora la sube a 52,000 pesos, un aumento del 44%. Pero ¿qué es lo que está tratando de hacer el gobierno nacional con esta reforma? Y esto es muy importante que lo entiendan. El IVA se lo queda la nación, pero todo lo que es el impuesto al consumo hoy en día que paga la cerveza, que es del 48%, que por ciento es muy alto comparado a otros países como Brasil, que paga 25%, eso se destina a los departamentos, y los departamentos con eso pagan la salud y pagan la educación. Pero ahora, como se aumenta el IVA en los licores, van a darle un 5% destinado a las regiones. Y en el caso del ad valorem, todo, la cerveza, los licores, los vinos, todo va a quedar al 30% del precio al consumidor. Entonces, ¿eso qué hace? Que haya más recaudo para los gobernadores. Y el componente específico, que es el grado alcoholimétrico, como lo vimos en el caso de la cerveza, entra a pagar por cada litro. En total, pagaría por la cerveza 330 pesos por cada grado alcoholimétrico. Una cerveza 330 pagaría 1,485 pesos. Y una botella de aguardiente pagaría 21,750 pesos, como lo pueden ver acá en las tablas. ¿Pero eso qué significa entonces? Que va a haber más recursos. ¿Para quién? Para las gobernaciones. Y ese es el punto que menciona el gobierno nacional en la exposición de motivos, que se aumentan los licores para varias cosas. En primer lugar, desincentivar el consumo, que haya menor consumo, pero en segundo lugar, para que las regiones, para que los gobernadores tengan más recursos y puedan financiar la salud. Pero esto obviamente tiene un interés, y es que como los gobernadores tienen un apoyo en el Congreso, cada gobernador tiene un senador, un representante, ellos
funcionan en equipo. Por ejemplo, Dilian Francisca Toro es la gobernadora del Valle del Cauca y ella tiene una bancada de senadores y de representantes. Entonces, si esta propuesta de la cerveza y los licores lo que le aumenta es el recaudo a los gobernadores, pues a ellos les va a interesar esto. Pero tenemos que pensar en los tenderos, tenemos que pensar es en el consumidor. Ahora el consumidor va a tener que pagar por una cerveza no 3,000 pesos, sino 5,000 pesos. El tendero se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque el volumen se va a caer necesariamente un 30%, un 40%, hasta un 50%. Y este ha sido un año donde, si bien la inflación venía disminuyendo, en julio volvió a subir. Ahora pensemos en los licores. Una botella que se vende al público en 37,000 pesos, ahora va a costar 52,000 pesos. Así que esta reforma que Petro dice que va para los más ricos del país, los riquísimos del país, pues resulta que en el caso de la cerveza le pega a los estratos más bajos. El 80% del consumo de cerveza está en los estratos 1, 2 y 3. Así que no sé qué tenga esto de progresivo, no sé por qué afectar la estructura de la cerveza, que como funciona hoy en día permite que se le pueda vender al consumidor a un buen precio, que permite que el tendero gane por cada cerveza 1,000 pesos, 30% es su ganancia. Pero con esta nueva estructura lo que termina pasando es que el Estado ahora captura la mayoría de las ganancias, todo se lo lleva en impuestos, y esto, pues con todo el respeto, es una forma de expropiación indirecta. ¿Por qué? Porque si antes estaba repartida la ganancia entre un 30% a un 20% para la empresa, un 30% para el tendero y un 40% para el Estado, ahora esto se invierte y el Estado va a entrar a capturar muchísimo más, va a entrar a capturar casi el 80% de las ganancias, de las rentas, de los impuestos, y esto, pues con todo el respeto, ¿a quién afecta? Al bolsillo de los colombianos. Pero este es un negocio entonces donde el Estado en la cerveza de 5,000 pesos se lleva 1,500 por el pago de los grados alcoholimétricos, se lleva 1,000 pesos por el ad valorem, allá van 2,500 pesos, se lleva en IVA casi 400 pesos, casi 3,000 pesos se lleva de los 5,000, y de eso, para que el tendero pueda mantener su ganancia y su 30%, pues la única forma es que lo venda una cerveza a 5,000 pesos. Entonces se aumenta de 3,000 pesos que la vende hoy en día el tendero a 5,000 pesos. Pero eso, pues lo que va a hacer es no solo que se afecte el consumo, que cada ciudadano tenga menos plata para comprarse una cerveza, sino que se va a caer el volumen y la venta de los tenderos. Esto me parece gravísimo, porque en cifras que ya ha mencionado Fenalco, este año las ventas se han caído en un 3-4%. ¿Por qué? Por los impuestos saludables a las bebidas y los alimentos. A los alimentos les pusieron un impuesto del 20%, y todo esto ha hecho que se encarezcan los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Pero si a esto ahora le sumamos un golpe con la cerveza y con los licores, pues los tenderos del país se van a ver gravemente afectados, y eso es lo que invitamos a rechazar. Invitamos a unirse al hashtag No con mi cerveza para defender a los tenderos del país, porque no puede ser que un gobierno que anunció que no iba a tocar a las clases más bajas, que le iba a poner los impuestos a los 4,000 más ricos del país, hoy le esté pegando a los estratos 1, 2 y 3 con los impuestos a la cerveza. Esto francamente es inaceptable, pero además equiparar una cerveza a un whisky no tiene ningún sentido. El whisky, que tiene mayor concentración
de alcohol, que es más costoso, pues tiene un margen mayor para pagar impuestos, pero la cerveza, que es un producto básico para el consumo de los estratos 1, 2 y 3, que hoy se puede acceder a una cerveza a 3.000 pesos, que la aumente el gobierno de Petro en un 66% y que se venda ahora a 5.000 pesos, francamente, esto es inaceptable y ojalá esto no lo apoye el Congreso de la República. Esperemos a ver qué va a pasar. Como les mencionamos, el gobierno está tratando de darle parte de los recursos de estos aumentos de los impuestos de la cerveza y los licores a las gobernaciones para tener el apoyo de los gobernadores y los congresistas que tienen interés en las regiones, pero lo primordial tiene que ser el bolsillo de la gente y pensar en los estratos 1, 2 y 3. Una cerveza no puede pasar de costar 3.000 pesos a 5.000 pesos. Les estaremos contando novedades en el próximo capítulo de nuestro podcast Política para Todos. Por favor, suscríbanse y déjenos todos sus comentarios. Muchas gracias a todos.